Buenas noches con todos. En breves minutos comenzaremos. Estamos esperando que todos se conecten. Buenas noches con todos. En breves minutos comenzaremos. Estamos esperando que el resto de participantes se conecten. Buenas noches con todos. Bienvenidos a nuestro programa de recuperación funcional de COVID-19 y post-COVID-19. Gracias a todos por su asistencia. Estoy muy contenta de dar inicio a esta octava sesión. Gracias a todos los que nos han venido acompañando a lo largo de este programa, que va a ser un programa en total de 10 sesiones. Gracias a todos los que nos están acompañando con su asistencia. Hoy damos la bienvenida a nuestro octavo programa, que como saben se está llevando todos los días martes en el horario de 7 a 8:30 de la noche. Para las personas que se están conectando por primera vez, como saben, esta iniciativa, las personas que ya nos acompañaron las anteriores veces, les hemos comentado que esta iniciativa fue organizada por el proyecto RISE de la ONG Yapaigo, liderada por nuestra doctora Michelle Grunauer aquí en Ecuador por la Universidad San Francisco de Quito, con el apoyo fundamental de USAID. Nuestro programa cuenta con 40 horas de aprendizaje, 15 horas que les estamos haciendo actualmente online y 25 horas de estudio independiente. Estas horas de estudio independiente van a tener ustedes acceso a todos los contenidos teóricos, a las sesiones y preguntas y respuestas durante todas nuestras sesiones. Para esta parte del estudio independiente, recuerden que les estamos enviando constantemente a sus correos un link donde ustedes pueden acceder a las carpetas donde encuentran toda esta información. Quiero recordarles que al final de esta semana vamos a enviarles a sus correos este link y siempre es el mismo link donde van a poder encontrar toda la información, cargada la información y los materiales de cada sesión. Otra cosa importante es que recuerden que únicamente las personas que han venido completando el curso y que completen un 70% son las personas que van a recibir el certificado avalado por la Universidad San Francisco de Quito. Es importante que si ustedes están viendo este momento, nuestra sesión en vivo a través del Facebook Live, deben registrarse para poder contar su participación y que ustedes puedan tener su certificado. Al final de la sesión, junto al ponente que nos está acompañando hoy, que se los voy a presentar en un momento, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Pueden hacer todas sus preguntas a lo largo de la sesión mediante el chat. Y ahora sí, hoy quiero dar la bienvenida a Héctor Bonilla, que nos está acompañando. Quiero contarles brevemente del currículum de Héctor. Él tiene una certificación por el American Board of Internal Medicine en enfermedades infecciosas y de medicina interna. Estuvo en la Universidad de Fellowship, Universidad de Michigan en enfermedades infecciosas. Es médico de Louisiana State University con enfoque en el manejo de VIH, SIDA y hepatitis C. Lideró el programa de Infection Renal Transplant y también lideró la clínica de VIH y hepatitis C en Summa Health System. Profesor asistente en la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Pittsburgh. Es investigador en Immunoscience en la búsqueda de desarrollo en vacuna terapéutica para el VIH. Actualmente es médico tratante de la clínica de síndrome agudo post-COVID y de fatigas crónicas. Es investigador de Recover en el programa de NIH para COVID prolongado y también es investigador en el programa de ECO de Long COVID. Ahora sí quiero dar la bienvenida a Héctor, que hoy nos va a acompañar con su charla. Muchísimas gracias, Héctor, por estar aquí. Estoy segura que todas las personas que nos están viendo a través de Zoom y también a través de nuestra plataforma de Facebook Live en vivo tienen mucho que aprender hoy de ti. Gracias, Héctor. Buenas noches. Quería agradecerle por esta invitación y quería compartir algunas cosas que hemos aprendido acerca de esta enfermedad que se llama COVID prolongado, long COVID o long hauls aquí en Estados Unidos. Es como comparto mi
diapositivas. Share. Ok. So, quisiera empezar con esta diapositiva que vamos a hablar de COVID prolongado, pero aquí a la izquierda es una imagen que capturé de New York Times en relacionado con esta enfermedad que describe qué es lo que ocurre en sus pacientes, que está afectando el cerebro, afecta a los pulmones y el sistema, el corazón, el sistema circulatorio, y afecta el sistema inmunológico, especialmente localizado en el abdomen, que se llama las placas de Peyer, que son muy importantes en la respuesta inmunológica. Lo que mi agenda, no tengo ningún conflicto, excepto que ser una consultante para United Health Group en la parte de Long COVID. Y lo que quiero es planeo, al menos es como definir qué llamamos a long COVID, que sabemos comparado con otros virus qué pasa, qué era posible patofisiología de esta enfermedad, qué recomendaciones clínicas tenemos hasta este momento. Y lo otro quiero hablar acerca del programa del COVID que tenemos aquí en Stanford. Quiero disculparme por las diapositivas que no las tengo traducidas al español, pero quería traer este artículo publicado en el New England Journal of Medicine, que Stephen Phillips está hablando acerca del impacto de esta enfermedad en el país, que se estima que más de 15 a 20 millones de personas sufren de long COVID en este momento. Y lo que va a representar en el futuro en el país en términos de costo de salud, en términos de la incapacidad de las personas y qué tanto va a afectar la economía del país. Se estima que la prevalencia de esta enfermedad oscila entre un 2% de acuerdo al estudio del Reino Unido de la Oficina de Estadística Nacional o hasta el 30% aquí en Estados Unidos. Cuando se hace el cálculo de 30% de Estados Unidos, se estima alrededor de 27 millones en este momento sufren de esta enfermedad. La definición está no muy clara. La gente define en base a síntomas y tiempo de duración. La primera definición vino del CDC y el NIH, que definieron síntomas que persistían más de 4 semanas desde la infección inicial. La decisión de 4 semanas yo creo que vino en parte de lo que después de 10 a 14 días de la infección no podemos cultivar el virus. Entonces, después de eso, lo que pasa es como consecuencia de lo que pasa con esta enfermedad. Sin embargo, el grupo de Reino Unido decidió cambiar terminología y definen como el long COVID personas que persisten con síntomas por más de 12 semanas y que es alrededor de 3 meses después de la inicial. Y más reciente, la Organización Mundial de Salud se reunió y sacaron con el consenso de Delphi que deciden o llaman a long COVID pacientes con síntomas por más de 3 meses y síntomas que persisten por al menos de 2 meses y que no se pueden explicar por otras razones. Este síndrome de long COVID se presenta en muchas formas, tiene muchas caras, puede presentar con fatiga, que afecta la calidad de las personas, con dolor muscular, dolor articular, o presentan con problemas respiratorios como disnea, tos, o necesitan oxígeno, o otros pacientes presentan con problemas de ansiedad, depresión, disturbios en el sueño, postraumático estrés síndromes, y algunas veces presentan con la parte cognitiva, la que la gente llama aquí en Estados Unidos el brain fog, o un cerebro nublado asociado con dolor de cabeza. Algunas personas presentan con dolor, con problemas cardíacos, palpitaciones, dolor en el pecho, o embolismo pulmonares, o presentan con falla aguda, y otras personas experimentan pérdida del pelo. Como pueden ver, estos dos síntomas se han agrupado en algo que se ha llamado el long COVID o el long hauler o los síndromes postvirales asociados con COVID.
Cuando aplicamos esta definición, es importante saber qué población vamos a estudiar. Si vemos en pacientes que se hospitalizan con long COVID, se hospitalizan, la mayor razón es porque tienen neumonía y que el oxígeno está sumamente bajo, que lleva a que el paciente vaya al hospital y pueden el paciente estar en la sala general o de pronto trasladado a cuidado intensivo, y otros pacientes están en el ventilador y otros pacientes reciben ECMO porque el problema pulmonar es bastante marcado. Esos pacientes se pueden presentar como secuela del virus que ataca directamente al pulmón, y ese daño al pulmón puede llevar a una secuela que es la fibrosis pulmonar, o algunas veces el virus ataca los endotelios. Pacientes pueden presentar como un accidente cerebrovascular, o otras personas presentan con una respuesta multiinflamatoria sistémica que se presenta más que todo como una sepsis, como una infección bacteriana severa o sepsis. Y los pacientes empiezan a manifestar taquicardia, miocarditis y marcadores de inflamación bastante marcados. Pero el problema es que esos pacientes, ellos están en el hospital y ellos pueden recibir todas las complicaciones que hubo en pacientes hospitalizados, como pueden ser relacionados con el uso de antibióticos o tratamientos que usamos, pueden llevar daños renales o pueden interactuar con otras medicaciones que llevan a problemas cardíacos pulmonares o de pronto problemas cerebrales. Y después de los pacientes, cuando se recuperan de cuidado intensivo, terminan con algo que se llama el síndrome de post-cuidado intensivo, que puede ocurrir entre un 30% de los pacientes, lo que dificulta en cierta forma cómo diferenciar si los pacientes después de estar en el hospital en cuidado intensivo, los síntomas son relacionados por el estar en el hospital con las complicaciones hospitalarias o relacionadas con el virus. Sin embargo, cuando estudiamos los pacientes que no se han hospitalizado, pacientes ambulatorios, que son la mayoría de los pacientes, encontramos en este estudio que revisaron todos los artículos publicados en pacientes con COVID moderado o COVID asintomático, que alrededor de un 30 a 60% de los pacientes presentan con post-COVID síndrome. Y es peculiar porque estos síntomas afectan más a las mujeres que a los hombres. Alrededor del 60% de las mujeres son afectadas por este problema. Pero la pregunta es si estos síntomas que vemos en long COVID son exclusivos de SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora causando esta pandemia. Encontramos de que cuando estudiamos otros virus de la misma familia, como el SARS y el MERS, el SARS causó neumonía en 203 en China y el SARS en 209 en pacientes de Arabia Saudita, y revisaron 28 estudios. De esos pacientes encontraron que un grupo significante de los pacientes tienen problemas o secuelas después de que se recuperan de esta infección por coronavirus, SARS o MERS, y encontraron que pues, el problema pulmonar comprometido, disminuyendo la difusión de oxígeno, la capacidad funcional que se hace por midiendo qué tanto caminan en 6 minutos, se encontró que era inferior que la población general. Encontraron que una tercera parte de los pacientes puede presentarse con un síntoma postraumático, depresión o ansiedad. Y analizando la funcionalidad de los pacientes usando un test, un test de cuestionario que se llama el SF36, encontraron que hay significantemente compromiso en la capacidad física, mental y funcional de los pacientes. En general, te podemos decir de que estos síndromes no son únicos de SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora, sino que también ocurre en otros virus de la misma familia. Pero esto no es exclusivo solamente de los coronavirus. También se ha encontrado en pacientes con influenza. En ese estudio retrospectivo en Estados Unidos, que se hizo en el 220, que se revisaron medical records de pacientes con COVID, 233,000 pacientes con COVID en Estados Unidos,
y se compararon con pacientes que tenían influenza al mismo tiempo, que eran 100,000 pacientes, y encontraron de que ambos pueden presentarse con síntomas de post-COVID, más en el paciente que tenían COVID, el 37%, con un 29% de pacientes con influenza. So, podemos concluir que estos síndromes that we see en long COVID se pueden ver en otros virus. Entonces, ponte síntomas post-virus que puede causar este problema. Y eso es lo que observamos también en pacientes con fatiga crónica. Pueden presentar después de infecciones por mononucleosis infecciosas, por dengue, por Zika y otros virus. Muchos virus pueden llevar a que esto cause ese problema. La pregunta es, ¿cómo explicamos qué es lo que sucede en estos pacientes? ¿Qué es la patobiología de estas enfermedades? Se han propuesto a diferentes teorías, y una de las teorías que se han propuesto es una reactivación excesiva del sistema inmunológico relacionado con de citoquinas, que a las citoquinas aumentan en esos pacientes, y cuando estudios se hacen a largo tiempo, 3-4 meses de paciente que se ha recuperado de la enfermedad inicial, estas elevaciones de citoquinas persisten elevadas. Como saben, las citoquinas es el lenguaje del sistema inmunológico. Eso indica que el sistema inmunológico está completamente o está alterado en estos pacientes con fatiga crónica. Se estudian las células B, se han encontrado alteradas, las células T4 y T8, cambios en esa población que posiblemente explican estos cambios inmunológicos que se ven en estos pacientes. Y una teoría que todavía persiste es persistencia de virus en el cuerpo en lugares escondidos. Y una de las áreas que se ha propuesto es posiblemente en el tracto gastrointestinal, posiblemente cerebral. En el tracto gastrointestinal, en las placas de Paget, son los que se ha encontrado como unos posibles reservorios para este virus. Y como ustedes recuerdan, en SIDA, el virus ataca esta región del sistema linfático, que es muy importante en la respuesta inmunológica total. Factores genéticos se han encontrado más prevalentes aquí en Estados Unidos en los hispanos y las presentes de raza blanca más afectadas, pero no tenemos muchos datos porque la mayoría de los datos genéticos se han hecho en personas blancas o personas asiáticas, pero en los hispánicos y blancos tenemos pocos datos genéticos que pueden predisponer a que esto ocurra. Pero es un factor importante aquí en Estados Unidos, y la diferencia económica, el poder económico que tienen los hispanos y los blancos o los negros comparados con las razas blancas, que eso posiblemente explique los pacientes hispánicos y negros tenían que trabajar para proteger a las familias. Entonces, si no trabajaban, no tenían dinero y no podían comer. Eran expuestos más a este virus, y posiblemente explican qué pasó. Por estos grupos fueron más afectados. La otra teoría que se ha prolongado es la formación de trombos pequeños en los vasos, porque este virus tiene bastante afinidad por endotelios de los vasos, porque hay bastantes receptores para el virus, y esto puede llevar a respuestas inflamatorias locales y como consecuencia a coágulos pequeños, y posiblemente desarrollo de depósito de amiloide beta en los endotelios, que lleva posiblemente a problemas vasculares y alteraciones de la circulación. Autoanticuerpos, se ha encontrado que pacientes que tienen anticuerpos nucleares y en concentraciones más bajas van a desarrollar en un futuro posiblemente long COVID. Y la función mitocondrial alterada, que se ha encontrado en fatiga crónica y también se ha encontrado en pacientes con COVID agudo, que posiblemente contribuyen significantemente a toda la patología de este problema. Mitocondria es una estructura que no solamente produce energía, tiene que ver con muchas funciones importantes en el organismo, como el metabolismo en general de lípidos, de azúcares y aminoácidos, mucha respuesta en la
respuesta inflamatoria, el sistema inmunológico. Eso es bastante importante, esta estructura, que se tiene que estudiar con mucho más detalle en pacientes con long COVID. En este estudio, buscando el perfil de citoquinas en pacientes con COVID, es un estudio que eran 120 pacientes, dice vino de Singapur, que era comparando con 24 personas normales, y ellos siguieron a sus pacientes por 180 días o 6 meses, y encontraron que alrededor de el 12% de los pacientes persistían con síntomas después de la infección inicial. Y encontraron que esas personas eran personas de edad, personas tenían enfermedades severas, o en ese estudio encontraron que eran de origen chino asociados con este problema. En cierta forma, plantea la posibilidad de que factores genéticos influencian la persistencia del problema. Pero importante es ver si hay unos patrones de citoquinas que pueden predecir qué pacientes desarrollaron COVID o no, y encontraron que los pacientes que tenían la citoquina llamada MPC1 y el PDGF-BB, esos pacientes con citoquinas elevadas fueron asociados más con síntomas persistentes de COVID. Esto tiene que olvidarse en estudios mucho más grandes, y son los estudios que estamos haciendo aquí en Estados Unidos, parte que llama Recovery Trials, que están estudiando la patogénesis de esta enfermedad, como también buscando alternativas terapéuticas. En este estudio salió recientemente publicado parte del Recovery, que miraron 209 pacientes comparado con 457 controls, y miraron los diferentes omics de proteínas, de aminoácidos, de azúcar, y 3 meses después eran pacientes más hospitalizados, y había otro análisis de 100 pacientes que incluía pacientes hospitalizados y pacientes no hospitalizados. Y se encontraron que los síntomas más frecuentes se encontraban en pacientes post-COVID fue la fatiga, la tos y los cambios de olfatorio y de sabor en esos pacientes. Y encontraron que la presencia de autoanticuerpos, la historia de diabetes o tener virus en la sangre por encima de 1000 copias y presencia de reactivación de virus y bajo cortisol asociado como posiblemente factores de ANCA pueden predecir quién desarrolla COVID. Pero como dije inicialmente, estos estudios tienen que validarse en grupos más grandes, y eso es parte del recovery, que vamos a encontrar más respuestas a saber quién va a desarrollar este problema. Pero a este momento, pues no tenemos guías concretas. Todo lo que hacemos es tratando de enfocar en el paciente y manejar los síntomas. Lo importante es que tenemos que saber que tenemos que reconocer que estos síntomas existen, que no tenemos conocimiento claro qué está pasando con esos pacientes, pero lo importante es saber de que saber que los entendemos los pacientes, y lo que queremos es mejorar la calidad de vida, ser transparente y reconocer nuestras limitaciones, que todavía no tenemos un entendimiento completo, pero sabemos de que algo está ocurriendo en esos pacientes. Los síntomas de esos pacientes son reales, y es importante que no descartemos o ya rotulemos a los pacientes que tengan una enfermedad mental. Parte de las guías de manejo incluye el ahorro de energía, es importante en esos pacientes, como también si el paciente tiene problemas respiratorios, al menos haga una radiografía de tórax para ver si tiene problemas de fibrosis pulmonar. Y es importante saber que estos síntomas pueden cambiar con el tiempo. Algunas veces los síntomas son mucho más marcados, otras veces los síntomas son mucho más leves, pero es importante no descartar esta enfermedad en pacientes después de COVID. Como dije inicialmente, unas recomendaciones importantes en los pacientes: cómo ahorrar energía. El síntoma más frecuente es la fatiga. Los pacientes es importante que lo que llamamos es
el pacing o controlar la actividad física. Siempre le digo al paciente que veo con fatiga crónica, ¿cómo explicar ese problema? Es como tener un carro con un tanque de gasolina pequeño. En lugar de ser 20 galones, va a ser unos 5 galones, pero que no puede manejar eh, muy largo porque no tiene necesidad de gasolina. Es importante cuando el paciente experimente síntomas de fatiga, problemas cognitivos, que descanse. Y descanse significa no mucha estimulación, porque la estimulación cerebral, mental, el estrés y la actividad física llevan a consumo energéticos y posiblemente eso drenan la gasolina de los pacientes y ellos se sienten mucho peor. Hacer ejercicio no es recomendado, o si lo haces con mucha cautela, el paciente tiene que descansar más para ahorrar energía y enfocarse a hacer funciones que son mucho más importantes para el paciente. Pero lo importante es decirle al paciente con síntomas de post-COVID, de que posiblemente las cosas van a mejorar en un futuro. Inicialmente, en este estudio de Reino Unido, que miraron más de 20,000 pacientes, 26,000 pacientes, después de que infectados con COVID, que tenían prueba positiva, encontraron que a las 5 semanas, aquí en rojo, tenían 12% tenían síntomas, pero que si iban pacientes hasta 12 semanas, encontraron que los síntomas se redujeron a 3%. Son muchos de estos síntomas pueden mejorar por sí mismo, pero hay un grupo significante que ha estimado entre un 2 a un 30% persisten con estos síntomas, que es lo que se ha llamado long COVID. Aquí en Stanford, cuando estamos viendo, empezamos a ver esos pacientes con long COVID a principios de enero, febrero del año 220, empezamos a buscar alternativas terapéuticas para este virus. Hicimos parte de muchos estudios, pero no encontramos ninguna droga que podría ser un resultado beneficioso en esos estudios iniciales. Pero algo que nos llamaba la atención, pacientes terminaron el estudio después de un mes y ellos seguían presentando síntomas con fatiga, problemas de concentración, dolor de cabeza, problemas respiratorios, que eso nos molestaba. Dice, ¿por qué los pacientes no mejoran? Y esto es lo que encontramos posteriormente, es lo que se llamaba a long COVID. Con esta hallazgos, nosotros decíamos que tenemos que estudiar este problema. Abrimos nuestra clínica de post-COVID syndrome. Inicialmente, pensamos cómo vamos a estudiar este problema, cómo hacer sentido este problema. Pero inicialmente decidimos qué pacientes vamos a ver en nuestra clínica. Decidimos que eran pacientes que tenían síntomas consistentes con una infección viral y que tenía un test positivo para COVID. Una vez estaban en la clínica esos pacientes, entonces los evaluamos y por una evaluación podríamos determinar cuáles eran los problemas más predominantes en los pacientes y de acuerdo al problema más predominante teníamos esos laboratorios de base y los podríamos referir de acuerdo a lo que presentaba con síndrome de fatiga crónica, a la clínica de fatiga crónica o al pulmonólogo o al cardiólogo o depende de los síntomas por diferentes grupos y teníamos interrelaciones entre la clínica y los doctores que referíamos para la clínica, pero el médico general jugaba una función muy importante en esta relación. Y esos pacientes, encima de esta examinación física y preguntas acerca de la enfermedad, estamos recolectando sangre para entender la diferencia entre las diferentes manifestaciones de estas personas. Aquí tenemos una resumen de 140 pacientes que vimos aquí en la clínica, que el criterio que usamos, como dije anteriormente, tenían que tener más de 4 semanas de síntomas, de acuerdo a la definición que se establece para el CDC y el Instituto Nacional de Salud, y tenía que tener un COVID test positivo, posible por el PCR,
antígeno o anticuerpos antes de que se vacunen. Y luego teníamos estandarizados 29 síntomas que les preguntaban a los pacientes y cada síntoma se graduaba en escala 1 a 5 y veíamos los factores de severidad de esos pacientes, buscamos qué tanto la enfermedad les impactó a ellos y buscamos si hay evidencia de función ortostática alterada. Y teníamos un examen de laboratorio de rutina que inicialmente ordenamos a todos los pacientes, pero encontramos de que la mayoría de los pacientes, todos los exámenes salían normales. Y en ciertos pacientes con problemas respiratorios o pronto de problemas cerebrales, les podíamos ordenar a un CAT scan del tórax o una MRI de la cabeza. Lo que encontramos fue interesante. La mayoría de los pacientes fueron de raza blanca, que eso no hace mucho sentido porque la mayoría de las personas afectadas fueron los pacientes hispanos y los pacientes de raza negra. Y importante es saber de que por qué esto ocurrió. Y una pregunta o una respuesta que tenemos a este problema es la disponibilidad o acceso a la salud. Las personas hispanas y las personas de raza negra tienen poco accesibilidad a salud, que pueden explicar por qué vemos pacientes de raza blanca más en esta población. Pero independiente, vemos que la distribución de esos pacientes ataca a personas entre 30, 40 y 50 a 60 años, fueron los mayores afectados por esta enfermedad. La otra pregunta que nos hicimos es, ¿quiénes eran los pacientes? ¿Quiénes eran los que venían a la clínica? Encontramos algo bastante interesante, que es que la mayoría de los pacientes eran pacientes sanos, que no tenían problemas médicos. Alrededor del 56% de pacientes eran completamente sin ningún problema o tomaban ninguna medicación. Y el resto, alrededor de un 40% eran pacientes que tenían algún problema, pero la mayoría de los problemas eran problemas leves, como por ejemplo, tenían asma, pero muy bien controlada, de pronto eran obesos, de pronto tenían una diabetes bajo control, pero eran no nada severamente que afectaban a sus pacientes. Afectan más a personas más saludables. Y encontramos interesantes quiénes esos pacientes. Encontramos que el 84% de los pacientes eran pacientes ambulatorios, pacientes que no tenían COVID severo, que los llevaron a estar en el hospital. En cierta forma, pacientes con el COVID moderado o leve son de esos pacientes que tenían, en cierta forma, mayor riesgo de que salga esta infección o esta complicación. Entre los factores de comorbilidades que encontramos fue la obesidad. Es un problema que afecta no solamente a países desarrollados, sino a países en desarrollo como en Sudamérica, Colombia, Ecuador y otros países. Y la obesidad es una crisis mundial. Si se predice de que si hubiéramos hecho durante el tiempo, la gente perdiera peso, podríamos prevenir significativamente muchas muertes relacionadas con COVID, porque obesidad es uno de los factores de riesgo más prominentes en causar un COVID bastante complicado. Otros riesgos que encontramos fue hipertensión, problemas de asma, pacientes con enfermedad obstructiva pulmonar crónica, gente con diabetes, esa historia de problemas cardiovasculares, pero la mayoría de los pacientes eran hipertensos y obesidad ocupó el lugar número 1. Es un papel importante nosotros que trabajemos en nuestras poblaciones en cómo disminuir obesidad, dietas apropiadas, balanceadas. En esa forma podremos tener un impacto significantemente en la salud de nuestros países. Lo otro es importante, la duración de los síntomas. Encontramos pacientes que iban después de 21 meses después de la infección todavía tienen síntomas. Hay pacientes que persisten por largo tiempo. ¿Cuánto va a pasar? El tiempo nos va a decir cuánto largo tiempo producen, pero hay pacientes que no experimentan ninguna recuperación.
Cuando estudiamos la severidad de los síntomas, usamos una escala entre 1 a 5, clasificamos en 5 estados, estado 1, 2, 3, 4 y 5. 1 era pacientes que no tienen ningún síntoma, 2, pacientes con síntomas, pero podrían hacer todo la función normal. 3 eran pacientes con síntomas y que podrían evitar algunas actividades. 4 pacientes que les dificultaba hacer la vida normal y 5 eran pacientes que estarían en cama. Encontramos que más del 30% de los pacientes tenían una enfermedad bastante severa e incapacitante, lo que implica a largo tiempo que va a afectar nuestra sociedad esos pacientes. Cuando vemos la mayoría de síntomas que se han reportado en la literatura, normalmente se ha reportado pacientes experimentan dolor de cabeza, problemas de fatiga, problemas de alteración del sabor, tos, problemas respiratorios, dolor en el pecho, dolor articular, y son los síntomas que la gente presenta más. Pero cuando encontramos en esta población que cuántos síntomas pacientes tenían entre 1 a 24 síntomas. En promedio, pacientes se quejaban con 12 síntomas y más del 50% de los pacientes tenían más de 12 síntomas. Pacientes se presentan con múltiples quejas. Lo otro es importante es que encontramos a ver la predominancia de los síntomas. La mayoría de pacientes en estudios han reportado fatiga, el malestar después de ejercicio y el brain fog como uno de los más frecuentes síntomas reportados. Pero cuando usamos en nuestra población, encontramos lo mismo, fatiga, el problema del brain fog, la fatiga después de ejercicio, actividad física o mental, problemas de dormir, pacientes se levantan cansados y durante el día se sienten dormidos. Fueron los síntomas mucho más frecuentes que observamos encima del 75% de los pacientes. Y cuando comparamos entre las mujeres y los hombres, las mujeres tenían mucho más síntomas comparados con los hombres. Y el único síntoma que encontramos más predominante en hombres fue la ansiedad. Que es como sorprendente para mí o para nosotros encontrar este hallazgo. Pero en general, las mujeres tenían más síntomas, eran muchas más severos y es más frecuentes en las mujeres. Y en esta, pues tratamos de comparar en severidad de los síntomas y clasificamos la severidad en escala de 1 a 5. Entre 1, no hay ningún problema, y 5 es una afección bastante marcada. Y encontramos que los síntomas en severidad y frecuencia se relacionan muy bien. Fatiga, después de malestar después de la actividad, el brain fog, todos esos síntomas se encontraban más frecuente en la población general como también en severidad. Hay una correlación entre severidad de los síntomas con la frecuencia de los síntomas. Lo otro es que nos preguntamos, bueno, la fatiga crónica es el síntoma más predominante en esas poblaciones. Esos pacientes llenan los criterios de fatiga crónica. Decidimos estudiar esos pacientes y aplicar los criterios de fatiga crónica. Los criterios de fatiga crónica usamos el de Instituto de Medicina de Estados Unidos en 215 y encontramos que la fatiga tiene que durar más de 6 meses. Pacientes se levantan cansados. Cuando el paciente tiene actividad física, mental o estrés, lleva a que se llamen crashes o por sensación de malaise. Pacientes experimentan más fatiga, problemas cognitivos con síntomas que asimilan o semejan una enfermedad viral, o lo otro que tiene un problema de brain fog o problemas cognitivos o problemas de disautonomía. Pacientes cuando se paran se siente que van a marear o caer al piso con taquicardia o problemas gastrointestinales, la diarrea o constipación, que mucha gente lo llama el síndrome de colon irritable. Y vemos pacientes experimentan problemas de sudoración. Esos son problemas autonómicos. Con esos criterios los aplicamos en nuestra población
y encontramos que un grupo significante de los pacientes recibían o estarían en este grupo. Y cuando examinamos de esta población, encontramos que alrededor de la mitad de los pacientes, 54% de los pacientes que tenían más de 6 meses de síntomas de COVID, encontramos que la mitad eh, caían perfectamente, encajaban perfectamente en el síntoma de fatiga crónica, lo que implica posiblemente este virus desarrolla algo similar que se ha conocido anteriormente como ME/CFS o síndrome de fatiga crónica, myalgia encephalomyelitis. Y lo que encontramos en los pacientes, las mujeres fueron más afectadas, mayoría de los pacientes tenían la enfermedad de COVID bastante leve y pacientes tenían una afectada significantemente la función de esos pacientes en más de 50% con una afección bastante marcada y la mayoría de los pacientes eran pacientes sin ningún problema y el riesgo más predominante en esta población fue obesidad, de nuevo. Y lo otro que buscamos es, preguntamos acerca de las vacunas, porque mucha gente se está diciendo, no, la vacuna me causa este problema, que no me voy a vacunar. Y vamos a ver qué pasa en pacientes con long COVID que reciben la vacuna. Encontraron que la mayoría de los pacientes, alrededor de 60-70%, no tenían ningún problema después de la vacuna. Si la vacuna no es perjudicial, no afecta negativamente con un 11% de los pacientes refieren de que la vacuna lo hace sentir mucho mejor y hay un 20% de pacientes refieren que le hizo sentir peor. Pero en general vemos que la vacuna va a tener beneficio. Importante saber ese estudio que se hizo en el Reino Unido buscando pacientes que se han vacunado con la primera dosis, segunda dosis de la vacuna y miraron la prevalencia de síntomas después de 12 semanas y encontraron que las personas vacunadas, el long COVID se disminuye alrededor de un 50% con la vacunación. Si la vacuna en cierta forma va a ser protectora o disminuir el riesgo de desarrollo de este problema. Es importante que las personas se vacunen. En conclusión, en el estudio encontramos que la mayoría de los pacientes fueron mujeres. El cuadro inicial de los pacientes con COVID fue un cuadro leve a moderado. Pacientes relativamente sanos. Un tercio de los pacientes esta enfermedad le afectó seriamente en el 30% y alrededor de la mitad de los pacientes encajan en el diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Los pacientes, la vacuna afecta el curso de la enfermedad, disminuyendo la prevalencia de esta enfermedad. Y algunos pacientes persisten con síntomas por más de 2 años. Quiero agradecer esta presentación. Es no solamente mi trabajo, es un trabajo de un grupo multidisciplinario. La doctora Linda Guen es mi co-coordinadora de este programa. El doctor Robert Schaefer es profesor de enfermedades infecciosas, es uno de los participantes del grupo. Doctor Yan es el cardiólogo. Doctor Miguel es autonómico y tenemos una múltiple de médicos de diferentes especialidades que nos ayudan a entender este problema mejor. Quiero agradecer a doctor Sara Patel, es el director del programa de otorrino y se ha enfocado muy especialmente en los problemas de olfatorio y ha sido protocolos para ayudar a este problema. El problema de olfatorio y sabor es un problema que la gente no le para mucha atención, pero en ciertas personas les afecta bastante marcado. Tengo pacientes que han perdido completamente el sabor y el olor. Todo lo que comen no le sabe absolutamente nada y ha llevado a una pérdida significante de peso. Y estos problemas tienen que entenderse con mucho más claridad. Lo otro es importante, quiero agradecer a mis estudiantes que nos ayudaron a colectar esta información y es importante saber que los estudiantes son el futuro de nuestras generaciones médicas y tenemos que apoyarlos en problemas de investigación y motivarlos a que hagan estudios en nuestros países.
Aquí termino y quiero ver si hay unas preguntas. Héctor, muchísimas gracias por todo. En verdad, muy valiosa toda tu información. Solo para comentarte, bueno, tenemos 1000 conectados en Zoom, alrededor de 300 personas en Facebook y Live. Y sí, tenemos algunas preguntas. Ahorita estamos con Evelyn Caballero. Ella es la coordinadora técnica de nuestro programa y nos va a ayudar a modular todas las preguntas que el público, los participantes tienen para ti. Muchas gracias, Héctor. No, con mucho gusto. Gracias, Héctor. Una gran ponencia, indudablemente. Tenemos una pregunta aquí que manifiestan nuestros participantes, es si es que, ¿cuál es el tratamiento más sugerible o recomendable para las personas que han pasado por COVID y a los 2 años presentan todavía anosmia, hipogeusia o parosmia? Ya no tenemos todavía tratamientos aprobados para esta enfermedad. Parte del estudio de Recovery Institute Nacional de Estados Unidos para entender esta enfermedad, hay dinero destinado a buscar vías terapéuticas y muchas drogas se han postulado desde drogas antivirales. Hay casos reportados, personas con long COVID que han recibido Paxlovid, uno de los antivirales que se usan para tratamiento de la infección aguda. Pacientes refieren que han mejorado. Posiblemente esa droga se va a considerar hasta una alternativa terapéutica, pero tenemos que hacer estudios para ver si tiene algún valor. Drogas que disminuyen inflamación, como citoquinas, posiblemente va a tener algún valor. Personas usan como off-label drogas como el naltrexone, el Abilify, drogas como colchicine, Celebrex, son drogas que disminuyen la inflamación con resultados que todavía tenemos que aclararlos más en estudios clínicos. Hay reportes pequeños que posiblemente muestran un beneficio de estas drogas, pero lo importante es reconocer que el paciente tiene esta enfermedad, enseñarle al paciente que tenga fatiga, de que tiene que conservar la energía y que use los síntomas como un marcador de qué tan son los límites de la enfermedad. Problemas neurológicos observamos en algunos pacientes y tenemos que entender qué significa eso. Hay unos estudios que buscan en cerebro en pacientes que han tenido COVID y han fallecido, encuentran que hay problemas inflamatorios persistentes en el cerebro de esos pacientes. Son drogas que modifiquen inflamación, posiblemente van a tener un beneficio. Dietas se han recomendado en teoría, pero tienen que estudiarse, dietas que disminuyen inflamación, que son dietas mediterráneas, que se han estudiado bastante en enfermedad cardiovascular, y evitar azúcar y carbohidratos que se han asociado con aumento de la respuesta inflamatoria. Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. Otra pregunta que tenemos de nuestros participantes es si es que se puede valorar el riesgo del paciente que va a desarrollar el síndrome post-COVID. Eso es lo que estamos estudiando, a ver qué población desarrolla el post-COVID. Se han buscado marcadores celulares. Hay un estudio que vamos a publicar de Stanford buscando las células T4 que se han encontrado pues, de poca respuesta asociada con long COVID. Otras han postulado posiblemente persistente de virus en la sangre a títulos altos en pacientes con afasia aguda predispone a que tengas este problema. Y lo otro, sabemos que las mujeres son mucho más afectadas, posiblemente hay un factor genético que influencia este problema. Muy bien. Sin duda es algo muy interesante. Una tercera pregunta que tenemos es que si se puede planificar la atención de los pacientes con long COVID desde la atención primaria. ¿Cuáles serían las posibles sugerencias para llevarlas a cabo? Sí, yo creo que lo importante, esa es una pregunta bastante importante, es cómo educar a los médicos pico. Estas enfermedades no se enseñan en las escuelas de medicina. Nadie aprende acerca de síndrome de fatiga crónica y ahora tenemos oportunidad de aprender y es importante las facultades de medicina
que eduquen a los estudiantes y los médicos generales se eduquen también ese problema, que tenemos un problema que no tenemos solución, que tenemos que al menos reconocerlo y plantear posiblemente cómo manejar estos síntomas. Algunos pacientes se presentan con problemas autonómicos, pueden tener uso de beta-bloqueadores para controlar la taquicardia, otros pacientes con problemas respiratorios, el uso de broncodilatadores posiblemente ayuda un poco a sus pacientes. El uso de esteroides es bastante controvertido por las consecuencias a largo plazo, pero es algo que se tiene que estudiar, si es un papel en el manejo de estas enfermedades. Sabemos que los esteroides cambiaron significantemente el futuro en pacientes admitidos al hospital con enfermedad severa, encontrado que disminuyó en la mortalidad en esos pacientes el uso de esteroides y el uso de drogas antiinflamatorias también. Pero es importante que los pacientes, los médicos se eduquen, que aprendan a reconocer esta enfermedad, que busquen a cómo manejar los síntomas de esos pacientes. Mientras tanto, nosotros seguimos trabajando a ver cómo identificamos posiblemente marcadores genéticos o marcadores en sangre de cómo determinar a esas personas y buscando posiblemente terapias. Posiblemente al final de año vamos a tener información o posiblemente drogas que va a funcionar en estas enfermedades. Una de las preguntas finales que encontramos dentro de Zoom es si es que se ha visto que la cuarta dosis de la vacuna podría estar reduciendo aún más estos síntomas de long COVID como ya se trató previamente. Los datos todavía tenemos que esperar. Hay pacientes que refieren después de la vacuna se sienten mucho mejor, otros pacientes se sienten peor, otros pacientes no hacen absolutamente nada, pero vemos todos esos cambios. No sabemos exactamente cómo en ciertas personas mejora, posiblemente relacionado con la respuesta inflamatoria, que modifica la respuesta inflamatoria, o posiblemente aumente este inmunológico capaz de controlar virus persistentes. No sabemos exactamente cómo las vacunas funcionan en pacientes que se sienten mejor, pero la mayoría de los pacientes tienen síntomas muy leves y se recuperan, pero el beneficio de las vacunas es en prevenir mortalidad o disminuir la mortalidad y complicaciones asociadas con este virus. Muchísimas gracias, Héctor. De momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más nos ha puesto. Sí, tenemos aquí Miguel Bolaños. Indica que hay un estudio donde se observó una mejoría en exámenes de imagen con neumonitis por COVID a la 6ª semana y luego intervención con corticoides orales por 3 semanas. Y se revaloró disminuyendo la presencia del proceso. Entonces, este estudio también está dentro del COVID posagudo. Lo ha aplicado en la clínica post-COVID junto a ejercicio y tiene una mejoría importante del 90%. ¿Qué nos puede mencionar en torno a estudios que tengan este tipo de factibilidad y que tengan estos buenos resultados? Y si allá aplican este tipo de estudios. Eso es lo que me preocupa a mí porque cuando tú miras pacientes con problemas pulmonares, son pacientes que han estado en el hospital mucho entubados o en el ventilador y hace una fibrosis pulmonar. Y una fibrosis pulmonar, el tratamiento no es específico. El uso de drogas antiinflamatorias posiblemente benefician. Y eso está en estudios en este momento buscando drogas que afectan directamente la inflamación. No sabemos si esos problemas pulmonares de fibrosis tienen que ver con el depósito de amiloid vera. Las cosas no están claras y yo creo que esos estudios todavía no pueden validarse, tienen que validarse en estudios mucho más grandes y más controlados. Hay muchos factores que pueden afectar este problema. Algunos pacientes con problemas pulmonares mejoran sin necesidad de intervenir mucho mayor. ¿Cómo controlar el efecto de placebo? Estudios que se hacen en ningún grupo de control, es muy difícil predecir qué es el efecto de la droga y qué es el efecto de la evolución normal de la enfermedad. Estudios tienen que ser mucho más concretos y bien diseñados para sacar conclusiones concretas y recomendaciones. Muchísimas gracias.
Una pregunta de Sofía Alarcón es si es posible relacionar el ANA positivo con el long COVID. Sí, no, es exacto. Esos son los estudios preliminares que salieron del Recovery Trial, estudios preliminares que encontraron pacientes que tenían anticuerpos se relacionaban con long COVID. Inicialmente pacientes que tenían anticuerpos negativos, pero cuando hicieron análisis de las muestras, encontraron que tenían títulos mucho más bajos de anticuerpos antinucleares, que posiblemente pueda ser un factor que predeciría el desarrollo de este problema. No te escucho. Gracias. Ahí ya te escuchamos. Otra pregunta es que tenemos desde José Rodrigo Matute. Indica que uno de los síntomas frecuentes y persistentes es la diaforesis profusa. ¿Cuál ha sido el manejo que se ha llevado a cabo en este tipo de pacientes? Si se ha descrito, no lo observamos muy frecuente en nuestra población. Sí, estos pacientes que tienen una diaforesis profusa es parte del sistema autonómico alterado y posiblemente el sistema autonómico alterado no sabemos si es como secundario a autoanticuerpos que destruyen las fibras nerviosas o posiblemente relacionados con el problema, el centro del sistema autonómico en el cerebro, que podrían alterar la secreción glandular con más sudoración, y algunos pacientes, las esposas o los esposos refieren que cuando pacientes están en malas condiciones o en crisis, el olor cambia, posiblemente las glándulas sebáceas secretan mucho más por parte del sistema autonómico. La desautonomía es uno de los hallazgos bastante frecuentes en nuestra población. En los estudios que de aquí están estudios preliminares muestran que alrededor de un 40 a 60% de los pacientes experimentan alteraciones autonómicas que pueden presentarse con taquicardia, postura ortostática o PADS. Con pacientes se pueden presentar con problemas gastrointestinales o problemas de sudoración alterando sus pacientes. Algunos pacientes se han reportado evidencia de daños en las fibras nerviosas periféricas, que se llama small fiber neuropathy, y esos se han asociado posiblemente con problemas de sudoración y problemas de autonómicos y de hipotensión cuando los pacientes se paran. Siguiendo con estas recomendaciones, existe una pregunta de Janet Kumbal que indica que cuáles serían las recomendaciones en pacientes post-COVID, que su mayor queja es la astenia y el dolor en región dorsal. Bueno, entonces, posiblemente eso tiene que ver, la fatiga o la astenia tiene que ver posiblemente con la inflamación o elevación de citoquinas. Y yo creo que lo importante es el paciente es que no force a hacer más ejercicio, porque entre más haga ejercicio se siente mucho peor. Tiene que el paciente aprender a economizar la energía. Mirar que el tanque de gasolina que tiene solamente 2 o 3 galones, que no puede mucho más. Y si quieres continuar, descansar es muy importante. El reposo es muy importante en sus pacientes. El reposo en un medio ambiente que no tenga mucha estimulación, callado, acostado no es suficientemente, acostado pero sin estimulación. No se acueste a mirar la televisión o acostarse y oyendo música para relajarse, no, callado, acostado. En esa forma aprenden a economizar energía. Administrar energía es muy importante. La energía que tiene que gastarla en actividad cerebral. La gente que piensa que el cerebro no usa energía. No tiene energía, se usa para los músculos. No, el cerebro es muy costoso. Las células son muy activas, necesitan cantidad marcada de energía. Hay unos estudios que hicieron en los jugadores de ajedrez y esas personas pierden entre 1 a 3 libras de peso por cada juego, y durante todo el torneo pueden perder hasta 25 libras de peso, indicando que la función cerebral, estrés, eso puede llevar a gasto energético. Eso es importante que los pacientes, encima de reposar física, reposar mental es muy importante, y evitar estrés es muy importante, el manejo de la fatiga en sus pacientes.
Perfecto, Héctor. Muchísimas gracias. Creo que está completa todas las preguntas que han realizado nuestros participantes. Todos están muy felices y te desean muchos éxitos y excelente información. Bueno, espero que les Bueno, haya servido y nos vemos en otra oportunidad. Sí, Héctor, muchísimas gracias. En verdad, yo también reitero nuestro profundo agradecimiento por tu ponencia. Estoy segura que todos los participantes aprendieron muchísimo de ti. Nuevamente te agradecemos todos por tu participación. No, con mucho Esperamos gusto. contar contigo en una futura ocasión. No, claro que sí. Ajá, sí. Y Ok. bueno, para todos nuestros participantes, igual agradecerles por su asistencia, recordarles que nuestra próxima sesión, ya nos quedan únicamente 2 sesiones, así que les esperamos en estas próximas 2 sesiones. La próxima será el día martes 10 de mayo, en este mismo horario de 7 de la noche a 8:30. En la siguiente sesión vamos a tener a nuestra ponente, la doctora Alba Azola, de la Universidad Johns Hopkins, así que les esperamos. Y es importante que recuerden que todas las sesiones van a estar grabadas en la página, van a quedar grabadas en la página de Facebook de la Universidad, de la Escuela de Medicina de la Universidad San Francisco de Quito. Y sé que hay varias preguntas ahorita en el chat de cómo tienen que hacer su registro para el certificado. Pueden ahorita ingresar durante hoy o durante el día de mañana al muro de Facebook de la página de la Escuela de Medicina y va a estar linkeado, va a estar fijo un comentario con el link de registro para que las personas que no han podido ingresar o no han podido recibir el link puedan hacer su registro, por favor. Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Les esperamos en nuestra próxima sesión con la doctora que va a tener esta ponencia y que tengan todos una excelente noche. Muchas gracias y gracias, Héctor.